Bueno, vamos a comenzar. Las patologías más frecuentes en pediatría son, tenemos la bronquiolitis, el síndrome bronquial obstructivo recurrente y el asma y la neumonía, ¿no? Y bueno, y algo que no está, por suerte, no está siendo frecuente, pero sí cuando aparece es preocupante, ¿no? Porque la situación epidemiológica por ahí, en el caso de la tuberculosis pulmonar, comprende a veces no solo un niño, sino todo el grupo familiar. Entonces por ahí preocupa más que nada, aparece uno y ocupa a todo el grupo familiar. Bien, con respecto a bronquiolitis, últimamente han cambiado mucho, así que si ustedes pretenden leer algún libro, traten de que sea prácticamente de estos últimos años, del 2020-2021, ¿no? Porque es lo que el tratamiento ha cambiado de bronquiolitis con respecto al último consenso que hubo en el 2016-17. Bien, ¿qué significa bronquiolitis, no? Como lo dice, bueno, la bronquiolitis es una enfermedad infecciosa, difusa y aguda. ¿Qué característica tiene la bronquiolitis? Que también una de las cosas es que es el primer episodio de sibilancia, ¿no? Asociado a una infección viral. Recuerden ser primer episodio de sibilancia. Un niño que tiene bronquiolitis a los 6 meses no va a tener nuevamente bronquiolitis a los 10 meses. Porque a veces uno o la mamá dice, sí, tuvo 4 veces bronquiolitis, 3 veces bronquiolitis, y no es así. El primer episodio de sibilancia acompañado de un aspirado nasal de un virus positivo es bronquiolitis, ¿no? Y tiene que ser hasta los 2 años. ¿Qué pasa aquí? La característica principal de la bronquiolitis es que o hay algún familiar con algún catarro de vía aérea superior o inferior, ¿no? Porque ese mismo, el hermanito que tiene 5 años, si está resfriado, le puede contagiar a su hermanito más pequeño y este hermanito más pequeño no va a ser un síndrome gripal, va a presentarse como una bronquiolitis, ¿no? La bronquiolitis se transmite de persona a persona o a través del contacto de otros objetos, o sea, a través de los vomites. Por ejemplo, los chicos que asisten a guardería muchas veces se contagian por compartir los juguetitos, ¿no? Recuerden que a esa edad, en los niños, todos los objetos los llevan a la boca. Entonces, en una guardería, habiendo muchos chicos, muchas veces es difícil poder mantener, ¿no? La higiene, la seguridad de que los chicos no estén usando el mismo juguetito, ¿no? Y bueno, por eso es importante que en las guarderías también se traten de ventilar, ¿no? Hoy actualmente, bueno, eso está muy visto por el tema del coronavirus y todo, pero antes que tengamos coronavirus, el tema de radiación y de no compartir los juguetes no había mucho, ¿no? No existía eso. Para tener bronquiolitis tenemos factores de riesgo. Y acá tienen que tener bien en claro 2 cosas. Uno es los factores de riesgo para contraer bronquiolitis. Y otro es los factores de riesgo para tener una bronquiolitis grave. Porque uno después le pregunta, ¿qué factores de riesgo conoces para tener bronquiolitis grave? Y no sabe. O lo mezclan con los de para contraer, ¿no? Y si ustedes ven los factores de riesgo, estos factores de riesgo se van a repetir después para neumonía, se van a repetir para otitis, ¿no? Quizás sumemos algo o tengamos que sacar uno, pero prácticamente son todos. ¿Por qué les digo eso? Porque después uno le dice, decime factores de riesgo para contraer bronquiolitis y están ¿cuál diría? ARS, y piensen, ¿no? Es cuestión de pensar nomás
que tenemos guardería, el tabaquismo, el invierno, siempre están todas las patologías, la vacunación incompleta, la falta de lactancia materna, ¿no? Y la desnutrición, la prematurez. En este caso tenemos a los varones menores de 6 meses. No está bien establecido el por qué, ¿no? Pero se establece que el varón menor de 6 meses tiene mayor riesgo de contraer bronquiolitis. Y bueno, después del famoso ARS, el alto riesgo social, que la mamá adolescente, con la mamá sin escolaridad completa, ¿no? Todo eso, pueden ser factores de riesgo para contraer. Y para tener enfermedad grave tienen que tener algo, ¿no? De base más que nada. Por ejemplo, se da en los recién nacidos prematuros y sobre todo si son bajos de peso en la edad gestacional. Recién nacido prematuro definimos a el niño que nace de menos de 36 semanas, ¿no? Y bajo peso para la edad gestacional o generalmente son los niños que tienen menos de 2,5 kilos, ¿no? Que tenga menos de 2 meses, cardiopatía congénita, enfermedad crónica, como por ejemplo una fibrosis quística, ¿no? O esos que tienen intolerancia, una alergia, ¿no? Los desnutridos, las inmunodeficiencias y las enfermedades neuromusculares, ¿no? Son factores de riesgo para contraer enfermedades. El 70% son de origen sincicial respiratorio, ¿no? Y la bronquiolitis es puramente de origen viral, ¿no? No quiero escuchar que la causa puede ser viral, bacteriana, parasitaria, no, es sumamente, es exclusivamente viral. Por eso que, ya le aclaro, que en bronquiolitis no se usa antibiótico, ¿no? Después preguntan, penicilina, no se usa antibiótico porque es puramente de origen viral y el más común es 70% de sincicial respiratoria. Lo que no significa que a veces, por ejemplo, el niño pueda tener otro virus, ¿no? Por ejemplo, yo el fin de semana tuve uno que le hicimos el test y tenía sincicial respiratorio y rinovirus. 2 virus juntos. Así que esa bronquiolitis, con más razón debemos tener mayor cuidado porque está teniendo 2 virus, ¿no? Entonces, muchas veces la bronquiolitis, depende de la edad, ¿no? Pues si es muy pequeñito, por ahí necesita internación, todo. Y a veces, sobre todo si es un lactante, son menores de 2 meses, y muchas veces puede tratarse en la casa, ¿no? Y bueno, cuando hay 2 virus ya es mayor riesgo. Así que bueno, de estos virus, si uno le dice, bueno, ¿cuál es el más frecuente? Es sincicial respiratoria. ¿Cuál es el más grave? El adenovirus. El adenovirus produce una injuria en la pared bronquial, una necrosis, ¿no? Eso todo se va descamando y produce la famosa bronquiolitis necrotizante aguda, obliterante aguda. Bronquiolitis necrotizante obliterante aguda. Que es una patología sumamente grave que va a requerir asistencia respiratoria mecánica, cuidados intensivos. Y quedan muchas secuelas, ¿no? Esta patología suele quedar los chicos van a quedar ¿cómo es? Van a quedar suelen quedar como complicación con bronquiectasis, ¿no? El diagnóstico, más que nada, es clínico. Por eso siempre digo que la clínica hay que estudiarla primero, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Generalmente viene la mamá y nos dice, doctora, hace 3 días, 4 días que mi bebé empezó a cerrar la nariz, ahora está con tos y también le cuesta respirar, ¿no? Es típico la evolución, que 3 días antes esté
con esa secreción nasal nomás. Después tendrá el periodo de tos, ¿no? Con mayor producción de catarro, que va a ir aumentando estos catarros, ¿no? Va a tener, o sea, 3 días de tos, perdón, 3 días de secreción nasal, 5 días de tos, de sibilancia, ¿no? Con un compromiso más respiratorio, y después empieza a aparecer la etapa catarral, ¿no? Más o menos va a durar 10 días. ¿Qué estudio le voy a realizar? O sea, más o menos 10 días lo que va a durar, entre 7 y 10 días lo que va a durar esa bronquiolitis. Lo que sí, bueno, en esos 7 a 10 días hay que sostenerlo, ¿no? Sostener al chico que no tenga, que no evolucione hacia una complicación, ¿no? Que ahora vamos a ver cuáles son las posibles complicaciones. ¿Y qué estudio voy a pedir cuando se me presenta el niño así? Bueno, primero de todo que te voy a pedir laboratorio, ¿no? El laboratorio me va a venir con los glóbulos blancos aumentados, quizás también tenga va a tener la PCR positiva. Y después voy a pedir una radiografía de tórax que me va a dar un patrón obstructivo, un patrón de hipercirculación pulmonar, ¿no? Y además va a tener engrosamiento a las paredes bronquiales, infiltrados periliares, que es propio de las secreciones, ¿no? Y pueden estar, cuando es mucho el tema de la dificultad respiratoria, se van a ir aplanando los diafragmas. Y también me va a permitir ver alguna complicación, ¿no? Tenemos la bronquiolitis, puede complicar, una de las principales complicaciones es la atelectasia, ¿no? La atelectasia, sobre todo en esa etapa catarral, donde produce la obstrucción de estos pequeños bronquios y va a colapsar. Hola. ¿Sí? Bueno, perdón chicos, pasa que estoy de guardia hoy. Bueno, consultas. Bien, ¿qué más vamos a...? Bueno, como les decía, algunas complicaciones por ahí más frecuentes son las atelectasias, ¿no? En algunos casos puede tener neumonía también. Bueno, eso no es insuficiencia respiratoria, ¿no? Otra cosa que vamos a hacer es buscar los virus, ¿no? Con la detención de virus, se va a aspirar mojitos de la nariz y eso se manda a estudio. Acá la verdad que no podemos hacer mucho a todos los respiratorios, sería buenísimo poder hacer, pero el problema es que nosotros tenemos que eso hacen solamente en Corrientes Capital. Entonces nosotros tenemos que sacar la muestra, enviar la muestra hasta allá, a veces el resultado viene y a veces el resultado queda a mitad de camino. Entonces, cuando tenemos resultados, ya el niño o empeoró o mejoró, ¿no? Entonces, por ahí no lo hacemos mucho. Profe, ¿puede repetir las complicaciones? Sí, ahora igual yo le voy a repetir ahora más adelante. Ah, bueno, gracias. Bien.
Bien, ¿qué es lo que vamos, una vez que ingresa el niño, tenemos que, dijimos, bueno, sospechamos que es bronquiolitis por los antecedentes, ¿no? Que la mamá nos dice, tuvo secreción nasal hace 3 días, hasta ahora nunca se enfermó, por ahí tenemos la epidemiología viral, ¿no? La epidemiología viral positiva se dice cuando hay alguien en la familia resfriado, con catarro, con moco, y bueno, obviamente la clínica del niño tiene sibilancia, ¿no? Inmediatamente entonces tenemos que clasificarlo, ¿no? ¿Con qué le vamos a clasificar para ver? Esta clasificación nos va a permitir ver, primero todo, qué tratamiento le voy a hacer y qué conducta tomar acerca si lo voy a dejar internado o lo voy a mandar a la casa. Y para ello voy a usar la escala de TAR. La escala de TAR me va a poder clasificar en leve, moderado y grave. Y esto es algo que ustedes deben saber, como no sé, deben tener impactado así, saber muy bien lo que es leve, moderado, cuando es leve, moderado y grave, porque eso le va a ayudar a hacer el tratamiento en el chico, ¿no? ¿Y qué voy a utilizar para poder clasificarlo, ¿no? Van a ver que ¿qué es lo que mide la escala tal? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la sibilancia y el uso de músculos accesorios. En el tema de frecuencia respiratoria, van a ver que se divide en los menores de 6 meses y más de 6 meses, ¿no? El por qué eso, recuerden que cuando más chiquito es, primero que tiene más la frecuencia cardíaca por ahí un poco más acelerada, la frecuencia respiratoria es más deseguible, ¿no? Y eso cambia a partir de los 6 meses. Por eso están dividido lo que es la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a agarrar y van a decir, bueno, oculta tiene 130 de cardiaco. Listo. Son los puntitos. Y van sumando, ¿no? No tiene sibilancia, corresponde a 0, ¿no? El uso de accesorio. Y así van sumando hasta poder saber si estos valores, ¿en qué va a quedar? 4, 5, a 8 o 9 a 12. Eso nos va a permitir ver el tratamiento. Este acá es el modificado, el que se usa últimamente. Este otro que por ahí uno lo utiliza cuando recién está empezando, o era el viejito, ¿no? Porque acá no contempla las diferencias de edad, ¿no? ¿Qué voy a hacer una vez que clasifiqué entre 4, 5, 9 o 10? Voy a empezar, tengo que evaluar primero, lo mando al bebé. Si tiene un tal de 4, lo voy a agarrar con el tal de 4, le voy a dar los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Recuerden que los signos de alarma ustedes van a leer en el libro, me van a decir, signo de alarma cianosis. Sí, perfecto. Pero recordemos que yo no le puedo decir eso a la mamá. Señora mamá, si su hijo tiene cianosis, tráigala al hospital. Tengo que adaptarme, señora mamá, si su hijo se pone moradito, azul, lo trae inmediatamente al hospital, ¿no? Otro signo de alarma es si para eso debo enseñarle a utilizar los antitérmicos, ¿no? Porque me voy a decir, bueno, si tiene fiebre, tráigalo. Bueno, va a ser bárbaro porque le aparezca a las 3 de la mañana porque tiene fiebre y ustedes no le enseñaron a usar un antitérmico, ¿no? ¿Cuál sería el mejor antitérmico para los niños? A ver si alguno sabe. ¿Cuál es? Paracetamol. Bien, uno se jugó paracetamol, ¿alguien da más? Betametasona. Ese no es un antitérmico. Ibuprofeno. Bien, alguien se jugó por el ibuprofeno. Bien, bueno,
por lo que veo, nadie sabe bien quién es exactamente el mejor antitérmico para los niños. Entonces, tenemos. Ustedes saben que ahí existe el paracetamol, que pueden ser en gota o en jarabe. Y en comprimido. El Ministerio de Salud nos da gotas y comprimidos. Y después tenemos el ibuprofeno en jarabe y comprimido. Y después, Brasil tiene ibuprofeno en gota, nosotros no. Tenemos solo jarabe y comprimido. Y después tenemos la Novalgina, que viene en jarabe y comprimido. Y bueno, ahora viene el dilema, sí, listo, ¿cuál lo uso? Bueno, recordemos, primero todo, primer ley de los antitérmicos, es que hasta los 6 meses, el único antitérmico que debe utilizar es paracetamol. Por eso te van a ver en una indica paracetamol, 2 gotas por kilo y 2 gotas por kilo, eso tiene que ver. No significa que después de los 6 meses no pueda seguir tomando paracetamol. Puede seguir tomando paracetamol. Continuar con las gotitas o pasar a jarabe. Entonces, a partir de los 6 meses le puedo dar el ibuprofeno. El ibuprofeno viene al 2%, el jarabe al 4%. El Ministerio nos da el de 2%. ¿Por qué le regalo siempre claro? Siempre. El Ministerio cuándo nos da. Porque cuando ustedes empiecen a rotar, a hacer práctica, van a tener que indicar, recetar al paciente. Y si el paciente puede comprar el ibuprofeno que sea, no hay problema, el paciente va y compra. El problema es que nuestra población prácticamente está en el 70% que no puede comprar, entonces le tenemos que indicar lo que haga el Ministerio, ¿no? Entonces, el ibuprofeno el 4% y después comprimido. La dipirona, ¿cómo se da el ibuprofeno? Una forma fácil de sacar cómo se da el ibuprofeno es de 2% la mitad del peso. ¿Sí? Y el 4% un cuarto del peso. ¿Sí? Y así, cada cuánto pase y cada 8. Y la Novalgina, que es un buen antitérmico, le doy un cuarto del peso. La Novalgina es la dipirona, ¿no? Además, eso tiene que comprar, ¿no? Familiar de comprar. ¿Qué efecto tiene el paracetamol? Porque también tengo que ver este fármaco voy a indicar según también la acción que tiene, ¿no? Por ejemplo, el paracetamol es solamente antifebril y analgésico. El ibuprofeno es antifebril, analgésico y antiinflamatorio. La dipirona es analgésico y antifebril. Entonces, yo en esto, según el efecto que yo quiera, voy a indicar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una faringoamigdalitis, que yo necesito que se desinflame las amígdalas, ¿no? Que baje la fiebre y que calme el dolor, y le voy a dar el ibuprofeno. Ahora, si hay un paciente que tiene un catarro superior nomás, que yo necesito solamente que baje la fiebre, y le puedo dar paracetamol, ¿no? También depende del efecto que yo quiera. Pero tengo que tener en cuenta que hasta los 6 meses no le debo dar. Bien. Una vez que yo le enseñé bien cómo tomar estos antitérmicos, ¿no? Le digo a la mamá entonces, si tiene fiebre persistente, cuando es persistente, que cuando la mamá le da el antitérmico,
espera la hora de que aparezca, ¿no? No es que yo le dé la esto y a los 5 minutos ya le tengo que bajar la fiebre. ¿Cuánto tiempo aproximadamente espero para que se vaya la fiebre después de darle la antitética? 40 minutos. 35-40 minutos, ¿no? Ahí uno vuelve a controlarla, si bajó la fiebre, buenísimo. Si persiste, ahí entonces es donde yo digo, bueno, está persistiendo la fiebre, eso es lo que lo puede hacer. Si después de 40 minutos de haberles dado el ibuprofeno y sigue con fiebre, lo traes del hospital, ¿no? Bueno, otra cosa es, si mamá usted ve que se empieza a mover la pancita muy rápido, ¿no? Eso estamos refiriendo en la utilización del músculo accesorio. Si usted ve que su naricita empieza a cerrarse o a abrirse a cerrarse porque está respirando muy rápido, ¿no? Son los signos de alarma que vamos a dar, ¿no? ¿Qué significa eso entonces? Que si mi niña tiene un tal de 4, yo le voy a mandar con medidas de sostén y los signos de alarma a la vez. Bueno, ahora si tiene un tal de 9 es más fácil, ya lo decido, internación. El que me queda dando trabajo va a ser el que tiene un tal de 5 a 8, ¿no? ¿Por qué? Primero de todo, el mejor tratamiento ingresó al paciente, miro que tiene un tal de 6. Entonces, posición semisentada, le coloco oxígeno. Y comienzo a administrarle un broncodilatador, como por ejemplo el común, el salbutamol. Este salbutamol puede ser en aerosol, ¿no? O puede ser en nebulizado. Recuerden que actualmente estamos en época del COVID, entonces prácticamente las nebulizaciones en el hospital no se pueden realizar. No es lo ideal, ¿no? Porque elimina muchas gotitas, entonces lo mejor es usar la aerocámara y usar el aerosol, ¿no? Tenemos que saber usar bien el aerosol, ¿no? Porque no es que agarrar y bueno, listo, hacemos bajo el salbutamol y ya está. ¿Cómo empezamos? Entonces, ingresó el chico, tiene un tal de 6, le coloqué oxígeno, le puse en posición semisentada y empecé a hacerle el famoso SCAT, ¿no? Esto es una aerocámara. Acá va el aerosol, el PAP. Tiene esto. Doctora, no se ve. Está apagada la cámara, parece. Aparece un hombre. Yo le veo, parece que muestra bien y aerocámara. Yo veo bien. Yo sí veo. Y él no está haciendo el Se ve bien. Debe ser acá entonces. Perdón. Sí, porque la mía, yo veo que acá no se ve bien, hasta la chica que tiene acá se no. Este lo utilizo para las clases nomás. Bueno, ¿vieron esto? Esta por ejemplo, es la que da en el hospital, ¿no? Esta así. Esto, todo el conjunto, ¿no? Se lava después con agua y detergente, ¿no? Y ¿qué hay que hacer? Siempre esto tiene que cubrir nariz y boca. No sirve que yo le ponga acá o que yo acá. Entonces el rescate que yo voy a empezar haciendo va a ser 2 packs de salbutamol cada 20 minutos durante 1 hora. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué significa hacer 2 packs? No ahí hacer 3. No. Sino coloco bien y voy a agarrar y voy a hacer un apretón, ¿no? Cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hago el segundo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espero 20 minutos. Eso es algo que ustedes tienen que saber más que yo. No puedo bañarse en sal. Hace muy poco me entero que un alumno le indicó salbutamol en gotas vía oral. Me quería morir, porque obviamente yo le enseñé a usar el salbutamol en sexto, en séptimo, y escuchar que un alumno me da de beber gotas de salbutamol, me da una gana de hacerlo volver a primer año. No existe el oral salbutamol. ¿Ah? O es aerosol o es nebulizado. O es en polvo. El otro líquido. Y un líquido, pero eso se compran y son sumamente caros. Bien. Entonces, le hice los 2 packs cada 20 minutos. ¿Qué pasa si ustedes saben que trabajar con niños, tenemos niños bonitos y niñitos tranquilos, vamos a decir, no vamos a decir niño malo, bueno, vamos a decir niño tranquilo y niño intranquilo, que se dejan hacer entrenamientos perfectamente. ¿Qué pasa si yo hice esto? Le hice el disparo y el niño hizo ¡guau! Y nos pateó todo y nos mordió, como nos suelen hacer. ¿No? Es hermoso pediatría, pero por ahí de vez en cuando, de los 10 uno nos toca uno. O sea, de 10 uno nos toca un poquito rebelde, ¿no? Pero que te dan así ganas de renunciar a la pediatría. Pero después te aparecen los buenos, los de 9, 10, ¿no? Entonces, uno, ¿qué pasa si hace esto? Así, entonces volvemos a acomodar la cámara, volvemos a sostenerlo, y la forma es mamá sentadita, el niño mirando hacia el frente, la mamá sosteniéndole los brazos. Y con las piernas de ella, sostiene la pierna del niño para que no patee. ¿No? Entonces ahí, ¿no? Que grita acá adentro es lo mejor que le puede pasar, ¿no? Porque hace... Entonces, mejor lo que le puede pasar cuando nos grita ahí adentro. Entonces, entró el niño con un tango 6, le hice los 2 pasos cada 20 minutos durante 1 hora y lo vuelvo a controlar. ¿Qué puede pasar ahí? Doctora, una pregunta. Entre un puff y otro, o sea, se le da un puff, se le cuenta el tiempo, y entre un puff y otro, hay que esperar como que algunos segundos, o no se puede hacer directamente después de uno el otro. Ya, se hace un puff, se cuenta los 10 segundos, 1, 2, 3, así. Se hace el segundo puff, se cuenta nuevamente hasta 10 y ahí recién se retira la aerocámara. ¿Está? Está bien. Dale, gracias. Entonces, y esa es una de las ventajas también que hay con las nebulizaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque las nebulizaciones, para que sea efectiva, ¿no? Yo con el PAP me estoy asegurando que le estoy dando exactamente 200 microgramos de salbutamol. Porque cada PAP tiene 100 microgramos. ¿Cuál es la dosis máxima de disparo? Y hasta 1200 microgramos. O sea que si un PAP tiene 100 microgramos, y bueno, una de las ventajas que tenemos con respecto a las nebulizaciones es que la dosis es más efectiva y también el tiempo es menos, ¿no? Por ejemplo, para que sea bueno, la nebulización tiene que durar por lo menos entre 3 a 5 minutos y el niño tiene que permanecer con la máscara los 3 a 5 minutos así. Y son de los 10, uno va a quedar bien así, ¿no? Porque el resto está y el aerosol, la nebulización, se están yendo para cualquier lado, menos
es lo que está haciendo el tratamiento. Por eso también es una de las ventajas hacer el PAF, ¿no? Y bueno, y después, como ven, esto se lava con agua y jabón, agua y detergente, perdón, y el nebulizador, tenés todos los tubos corrugados, la máscara, los filtros, ¿no? Entonces, como que es más costoso, más difícil, ¿no? Mantener el tema del nebulizador. Y generalmente el aerosol, como es un polvo seco, está muy bueno para los que están con hipersecreción, porque las nebulizaciones aumentan más la secreción. Bien, una vez que entonces, ¿qué hice hasta ahora con mi niño de tal de 6? Le puse oxígeno, lo puse en posición sedimentada y le empecé el rescate con salbutamol. 2 PAF cada 20 minutos durante 1 hora. Ahí vuelvo a controlar nuevamente. ¿Y qué puede pasar ahí? Puede pasar que mi paciente de un tal de 6 bajó a un tal de 4, entonces lo puedo mandar a la casa con citación a control en 24 horas por consultorio o con su pediatra de cabecera. Y obviamente con las medidas de sostén y los signos de alarma. ¿Cuáles son las medidas de sostén que le voy a dar? Va a ser que mantenga bien hidratado al niño, que siga con el salbutamol y le indicamos un antitérmico y todos los signos de alarma. Doctora, tengo una pregunta. El salbutamol, él tiene una acción corta, ¿no? ¿Se puede asociar al salbutamol el salmeterol con fluticasona por aerocámara también o no solamente el salbutamol? Eso vamos a ver en asma, que se puede usar, sí, pero en asma. Bronquitis, ¿no? No, en bronquiolitis no. Gracias. Por ahí, en algunas ocasiones van a ver que la asocian, si está muy obstruido, bromuro de hipatrópico. Pero se ha demostrado que el mejor tratamiento para la bronquiolitis y el que está realmente probado es el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es broncodilatador, vasodilatador y disminuye el trabajo respiratorio, disminuyendo el riesgo de IRA. Entonces, con que el chico por ahí permanezca ese tiempito ahí que le estamos observando con oxígeno, muchas veces tiene buena respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué le decía? Tiene un tal de 6, mejoró un 4, se fue. Ahora, si permaneció un 6 o empeoró a un 7, y le puedo volver a hacer otro rescate. De la misma forma, 2 PAF cada 20 minutos durante 1 hora. Vuelvo a controlar nuevamente y veo. Si mejoró, nuevamente lo puedo mandar a la casa, obviamente si bajó el tal, ¿no? Si fue a un 4. Si no mejoró, pasará a ser internada. En internación voy a continuar con oxígeno, voy a valorar la hidratación. Si mi paciente tiene una frecuencia respiratoria de 60, voy a tener que ponerle una sondita, ¿no? Y poder alimentarlo o hidratarlo a través de la sonda, con pequeños volúmenes, pero no le doy nada por boca. ¿Por qué? Por el riesgo de no cuidarse. El paciente está tan mal, mirando muy rápido, entonces puede contagiarse. Luego, si mi paciente tiene una frecuencia respiratoria más de 80, no le doy alimentar nada por la zona. Le voy a poner la cantidad para hidratar. ¿Por qué no le voy a pasar
porque el niño depende de un poco, entonces hipoxia lo que hace es hacerse vasoconstricción de los órganos plenos, ¿no? Disminuye entonces lo que es el pulso sanguíneo en los intestinos, porque trata de mantener, ¿no?, un buen pulso sanguíneo para los órganos vitales, ¿no? Los que necesitan tanto fluido y oxígeno, ¿no? Para sostener. Entonces, el intestino va a estar bien. Si tiene la presencia lateral de la 80, el intestino va a estar hipóxico. Y si yo le doy de comer como está hipóxico, va a tener una producción semanal en el líquido de sangre. Entonces, si tiene más de 80, le pongo una relación parenteral y es lo que va a desarrollar la respiración. Oxígeno, va a tener la relación. Siempre todos los pacientes respiratorios deben estar en posición de sentado. ¿Por qué esa posición de sentado? Porque el problema debe mantener libre lo que es el llevar. Y si yo le tengo bien, entonces le tengo al niño oxígeno, lo puede limpiar, mantener la relación parenteral, la sentido, tiene una responsabilidad de los 80, y si tiene una responsabilidad de más de 60, actual o dos posiciones sentadas, y bueno, lo que voy a poner con los dilatadores. Porque no se necesitación, ¿no? Y viene en el paradero ahí, en el atacante, paran, en Pablo, en donde se debe decir su licencia por color, en realidad, y van a leer, van a decir, pero acá en la iglesia es un poco de cómo acá el Juan Pablo, porque está mi cabeza era gente, sencillo, me fue Juan Pablo, que pasó por color. Van a leer, van a ver qué dice los protocolo. Bueno, de ahí viene la práctica. La práctica se usa por protocolo. En la teoría no se usa por protocolo. Y ellos van a decir, ¿cómo que le voy a poner a la doctora cuando me diga, no es un protocolo de la bronquitis? Y bueno, ¿qué me van a poner a mí? No se usa por protocolo. Ni se aclara, solamente no se usa. Y cuando van a abrir esa enfermedad de residencia y le van a dar la opción, esa las opciones no se... Que quede claro, así, no se usa. Yo veo que mi colega está poniendo corticoide de la bronquiolitis, pero sí, no, el tipo, ¿cómo es que? A ver cómo puede ser. No lo ve, pero no sigue negando, ¿no? Así como, no lo voy a decir, bueno, se me ocurrió miren que el cornudo siempre me dice, le envía a tu fulano por allá, fulano, y uno no cree, hasta que ve, ¿no? Algo así.
Bueno, en el corticoide lo vemos que todos usamos y van a ver ustedes en el consultorio también, cuando hagan consultorio, cuando vayan a la salita, cuando van a ver que uno le indica corticoide, metametasona, ¿no? ¿Cuáles corticoides podemos usar? Metametasona bilateral o hidrocortisona endovenosa. Y antibiótico tampoco, al menos que tengamos alguna complicación, ¿no? Bien. ¿Cuándo le damos de alta al paciente? Cuando primero todo mejoró su frecuencia respiratoria de acuerdo a la edad, ¿no? Recuerden que tanto la frecuencia respiratoria como la frecuencia cardíaca, cuando más chiquito es, va a ser más acelerado, más frecuencia respiratoria, y cuando es más grande va a ser como más adulto. ¿Sabes? Un pacientito de 6 meses, yo puedo tener una frecuencia respiratoria de 18, 20 y no está taquipneico. Ahora, un pacientito de 12 años, 15, no puedo tener una frecuencia respiratoria así, ¿no? Sino más similar a la de ellos. Tiene que estar saturando bien, sin oxígeno, aire ambiente. Tiene que estar alimentándose bien, sin sondas, sin nada, comiendo tranquilamente, ¿no? Y ver que los padres le puedan cuidar y que sean despiertos a la hora de decirnos alarma, ¿no? Porque le vamos a dar el alta al chico, pero no va a estar curado en todo, va a estar mejorado. Todos los pacientes que salen de alta, ya sea la patología que sea, se van mejorados, no curados. ¿Sabes qué significa eso? Que los papás van a tener que cumplir el tratamiento en forma ambulatoria. Y eso hay que aclarar siempre, porque dice, después salen de alta y dicen, ay, ¿cómo? Si supuestamente estaba sano cuando salió. No, estaba mejorado. Sano, para que se sane de la bronquiolitis tiene que pasar muchos días, porque primero le vamos a dar de alta, quizás no tenga más sibilancia, pero va a seguir teniendo secreciones, va a seguir teniendo tos. Entonces, va a ir mejorando. ¿Podemos prevenir la bronquiolitis? Y ustedes hoy escucharon que el virus más común era el sincicial respiratorio. No tenemos vacuna. El virus más grave, el adenovirus. No tenemos vacuna. Entonces, la mejor forma de prevenir es mantener la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, ¿no? Porque sabemos que a través de la lactancia la mamá le otorga defensas, ¿no? Para diferentes patologías, no solo para bronquiolitis, y tratar de mantener el calendario completo, ¿no? De acuerdo a la edad, ¿no? Para evitar que aparezcan otras patologías que disminuyan las defensas de este chico y se predispongan a hacer una bronquiolitis. Evitar el hacinamiento, ¿no? El tabaquismo. Todo eso es una forma de prevenir. Y lo que sí hay, pero no se le da a todo, es el palivizumab. El palivizumab es un inmunocomplejo que se le da solamente en casos especiales. Son 5 dosis, una dosis por mes. Lo que sí es carísimo, pero se le da a los niños prematuros, a los niños con alguna cardiopatía congénita y a los niños de primaria. ¿En qué época? En esta época. Generalmente el niño prematuro, por ejemplo, que nació en abril, ¿no? Y se va de alta en junio, y tiene que irse de alta por lo menos con una dosis de palivizumab. El problema es que el palivizumab es caro. No todos los hospitales, en realidad no todos los hospitales tienen. Acá en Corrientes el único hospital que tiene es el Hospital Vidal. Y bueno, el año pasado, en la época de pandemia, no teníamos, porque el año antepasado, que hubo las retenciones, que no entraban los medicamentos, no tuvimos todo el año palivizumab porque viene de otro lado, ¿no? Y son caros. A veces pueden recibir las 5 dosis los chicos, a veces reciben 3, ¿no? Entonces, lo ideal es que todos los niños con estas condiciones
puedan recibir las cintas dosis de calcio. O sea que cuando le digamos, ¿conocen algún medio de prevención? Y sí, la lactancia materna, la vacunación completa, los controles sanitarios adecuados, evitar el hacinamiento, el tabaquismo y el palizumab para los niños prematuros, cardiopatías congénitas y inmunodeprimidas. Cardiopatías congénitas completas, ¿no? Porque un 6B de chiquitito no le van a dar un palizumab, ¿no? ¿Qué complicaciones? Bueno, de todas... Una pregunta. Vio que usted dijo más de 80 la frecuencia respiratoria. Sí. Ese caso en el lactante, pero ¿y en nosotros cómo tomaríamos un valor, digamos, de Prácticamente en todos los niños más de 80. en una de 6 años también o no? Sí, también. Pero, ¿qué tienen que tener en cuenta en un paciente que tiene esa característica ya, esa frecuencia respiratoria? Es que ya tiene un síndrome de dificultad respiratoria. Y a todo síndrome de dificultad respiratoria hay que hacerle un estado ácido-base con electrolitos. ¿Qué significa eso? Entró mi paciente con un TAL de 8, que eso se supone, si yo saco el TAL, se supone que va a tener tiraje, va a tener quizás también sibilancia respiratoria, va a tener signos de dificultad respiratoria. Si tiene signos de dificultad respiratoria, listo, estado ácido-base. ¿Para qué el estado ácido-base? Para diagnosticar insuficiencia respiratoria. Si mi paciente tiene una frecuencia respiratoria, sea la edad que sea, de más de 60, y le tengo que sacar un estado ácido-base. Y el estado ácido-base va a ser el que me va a dar en realidad la definitiva. Me va a decir, no, mira, tu paciente está con insuficiencia respiratoria, intubarlo, ponerle en asistencia respiratoria. O me va a decir, bueno, puede esperar, tranquila, ya dentro de poquito va a bajar la frecuencia respiratoria. Entonces, todo paciente con... Y es más, cuando viene un paciente con un TAL de 8, por ahí uno lo primero que lo asume es como un síndrome de dificultad respiratoria. Y después, a través del interrogatorio, llegamos al diagnóstico de bronquiolitis, ¿no? Bien. Bueno, después apnea, ¿no? El niño que de repente empieza a tener pausas, eso también es una indicación de medios invasivos para darle oxígeno. Deshidratación o sobrehidratación. La deshidratación, recuerden que a veces estos pacientes, por las secreciones mucosas, pueden tener vómitos, ¿no? Y si es chiquito, por ahí un vómito o dos ya lo va a decir. Bueno, puede tener neumotórax, neumomeningino, enfisema, infecciones sobreagregadas, sobre todo es muy común ver otitis medias agudas, ¿no? ¿Por qué? Va a haber una explicación el por qué, ¿no? Porque el niño tiene las trompas no todavía completas, no bien maduras, y esas secreciones nasales, ¿no? Los mocos, tapan las trompas, trampan conducto y hace que este niño tenga congestión y a su vez se sobreinfecte. Neumonía, ¿no? Fue algunas como postinfecciosa, ¿no? Bronquiectasia, sobre todo en niños que tuvo adenovirus, atelectasia, y tenemos que conocer, ¿no? Porque tenemos que estar preparados para todas estas complicaciones, ¿no? Para saber que, por ejemplo, mi paciente estaba mejorando y de repente empezó con signos de insuficiencia respiratoria, y bueno, puede ser que haya hecho una telestasia, una neumonía. ¿Y cómo voy a diagnosticar? A través de la radiografía, ¿no? La neumonía, radiografía y laboratorio, y la telestasia, la radiografía. ¿Para qué me va a permitir eso? Para hacer el tratamiento, ¿no? La telestasia va a tener broncodilatador kinesio, la neumonía voy a tener que agregar antibióticos, ¿no? Si hasta en ese momento no tenía. Persistir las sibilancias, o sea, sibilancias recurrentes significa que persisten. Antes había una patología que se le llamaba
sibilante, el lactante sibilante, que era generalmente el niño que quedaba como secuela después de la bronquiolitis, ¿no? Ahora actualmente se han sacado. Complicaciones, ¿no? Del tratamiento, ¿no? A veces, ¿no? Por ahí si hay algún medicamento. Yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene broncoespasmos, así hace broncoespasmos, ya lo asumí como asma, y no puedo usar corticoides, ¿no? Uso corticoides, hace hipotensión, así que bueno. A veces las complicaciones están, yo sé que no debe usar ningún tipo de corticoide, ¿no? Entonces, no le indico ningún tipo, pero por ahí puede pasar que tienen alguna guardia con otro médico y pueda cometer el error. Entonces, siempre importante preguntarle a la mamá antes de medicar algo, ¿es alérgico a algo? ¿No? Siempre es importante porque he visto casi todos los medicamentos en algún momento que tengan alergia, ¿no? Y si yo no pregunté a la mamá si es alérgico, puedo tener un gran problema, ¿no? Un gran problema judicial. Ahora, si yo le pregunté a la mamá y la mamá no me quiso decir en ese momento, y bueno, cambia la situación, ¿no? No es lo mismo entre uno y otro. Bien. Bueno, hasta acá. ¿Alguna pregunta de bronquiolitis? Bueno, entre bronquiolitis y asma, vamos a ir con asma ahora. Entre bronquiolitis y asma hay una patología que la llamamos síndrome bronquiolar obstructivo recurrente. No está acá en el Power, así que lo que están durmiendo se van a perder y después no van a saber. ¿Qué pasa? Así que si quieren, presten atención a lo que están diciendo. ¿Qué pasa el síndrome bronquiolar obstructivo recurrente? Es el niño que concurre a la consulta, y es sumamente frecuente, ¿eh? Es el niño que concurre a la consulta en consultorio porque tiene tos o secreción nasal. ¿Ah? Entonces, ¿qué va a decir la mamá? Hace 2 días, hace 24 horas, que le veo así y que está respirando más rápido. Yo la oculto y tiene sibilancia. Puede tener sibilancia giratoria, puede tener sibilancia giratoria, ¿no? Se comporta, si yo lo miro, es como una bronquiolitis, pero no fue de origen viral. El origen que fue generalmente uno de las grandes etiologías del síndrome bronquiolar obstructivo es las alergias, similar a asma. Usted va a decir, sí, el asma, no es el asma. ¿Qué pasa entonces? Las alergias. Esa alergia puede ser, la más común es la al clima, ¿no? El famoso alérgico al clima, ¿no? Cambió ahora, por ejemplo. Hoy seguramente van a estar mucho con síndrome bronquiolar obstructivo, porque tuvimos calor, frío, calor, y esos cambios así hace que el niño desencadene. ¿Qué pasa? ¿Cuál va a ser el tratamiento de este síndrome bronquiolar? Y va a ser salbutamol, algún corticoide inhalado, ¿no? Puede ser budesonide, fluticasona, mometasona, ¿no? Y aquí va en donde yo le digo, entonces el ministerio me da budesonide. ¿Cuál es el ideal? El ideal sería fluticasona. Pero fluticasona es caro. Y como budesonide tiene buen efecto, yo puedo dar budesonide. En esta patología sí voy a agregar corticoides. ¿Qué corticoide doy?
doy betametasona o metilprednisolona. Y ustedes me van a decir, ¿cuál de los dos mejores? Y yo voy a decir, los dos son iguales. Pero la ventaja que es metilprednisolona, yo le puedo dar 1 o 2 gotas kilo cada 12 horas. Y betametasona tengo que dar 1 o 2 gotas kilo cada 6 horas o cada 8 horas. Todos los corticoides sistémicos, ¿y a qué me refiero sistémicos? A que son utilizados ya sea por vía oral o por vía endovenosa, no se deben dar más de 5 días. ¿Sí? Porque si yo paso más de 5 días, no puedo ir a decir, yo le digo como le indicó y dentro de 3 días le suspendo el corticoide, le puedo suspender así, de uno. Bueno, mamá, en 3 días le cortás el corticoide. Ahora, si yo me pasé más de 5 días en suspender el corticoide, y voy a tener que hacer el descenso en forma gradual. ¿Cómo desciendo? Puedo descender bajando la dosis o bajando la frecuencia de toma. Por ejemplo, betametasona, puedo bajar de 6 horas, puedo pasar de 6 horas a 8 horas, después a 12 horas y después a 24 horas. Metilprednisolona, puedo ir de 12 horas a 24 horas a vías alternas. ¿Por qué es importante después de los 5 días? Voy a tener que bajar paulatinamente, porque después de 5 días las suprarrenales dejan de producir, ¿no? Y entonces, si yo suspendo bruscamente, estas suprarrenales van a estar dormidas. ¿Sí? Y va a desencadenar una crisis mineralocorticoide. ¿Sí? Por eso, yo no puedo hacer así, si pasé de los 5 días, suspender de una corticoide. Voy bajando de a poquito para ir despertando a esa suprarrenal. ¿Sí? Bien. ¿Y qué más? Kinesio. Kinesioterapia para poder eliminar los catarros, no necesitan antibióticos. Muchas veces estos síndromes bronquiales obstructivos recurrentes tienen esto hasta los 2 años. Y después desaparece. O puede pasar que pasa a ser un niño asmático. Y ahí sí entramos a... ¿Qué es el asma? Ya saben ustedes, desde quinto no cambia mucho la medicina interna, la definición es la misma, la inflamación de las vías aéreas en forma crónica. Lo que sí tiene es que el asma, bueno, como saben, no tiene una causa real desencadenante, sino que tiene múltiples etiologías y la presentación también va a ser en forma variada. Lo que tiene que es reversible con el tratamiento. O muchas veces, a veces, muy rara vez, puede hacerse espontáneamente. Antes había muchas causas, sí, aunque sigue siendo una de las causas mayores de mortalidad de causa respiratoria en los niños, ¿no? Más que nada por el mal manejo de entrada, ¿no? Pero ha disminuido un montón, ¿no? Eso por suerte cada vez está viendo menos y es gracias a los diferentes estudios. Ustedes saben que hay un consenso internacional que eso lo están aplicando en todos lados, que es el famoso GINA, que les dije que lean, en donde muchas de las instituciones se están basando en esto y está dando muy buenos resultados, ¿no? Clínicamente el niño va a tener todo, generalmente va a ser no productiva, sobre todo que se va a conservar por la noche y va a tener, si sigue evolucionando, va a tener una mala mecánica respiratoria con tiraje, aleteo, taquipnea y también que puede, si es pequeñito, quejidos y cianosis, ¿no? A medida que va avanzando más, si se va agravando más, va a tener alteración del sensor, ¿no? El oxígeno va a ir disminuyendo, la oxidación vamos a tener mala entrada bilateral de aire, ¿no? O regular entrada bilateral de aire, y donde vamos a ocultar vales y trepitantes, sibilancia, ¿sí? Y la aspiración
inspiración prolongada. Este niño puede presentarse con alguna de estas sintomatologías. La característica que siempre va a haber sibilancia, no siempre va a haber sibilancia, porque las sibilancias en un asmático, si yo sé que entre un niño con dificultad respiratoria, la junto y yo sé que es asmático y no tiene sibilancia, y me debo preocupar, ¿no? Porque significa que tiene una crisis asmática gravísima. La clasificación del asma, tienen que saber que tenemos que clasificar en asma enfermedad, ¿no? Y en crisis, ¿no? El asma enfermedad, la crisis puede darse en un paciente que ya tiene el diagnóstico de asma enfermedad, o puede darse en una primera vez, ¿sí? Para diagnosticar asma, no es que tiene sibilancia y yo ya le digo, listo, tiene asma. Si no, necesito varios factores tener en cuenta. Primero también está en las causas del asma, por ejemplo, pueden desencadenar solvidos, ¿no? Las ambientales, las emocionales, las alimentarias, las alérgicas, ¿no? Primeramente tenemos que tener la clínica, ¿no? Para decir, bueno, este niño puede ser asmático, ¿sí? Después, otro estudio que voy a utilizar, ¿no? Algunos puedo utilizar inmediatamente cuando el niño entra con la crisis, o voy a tener que esperar. La radiografía de tórax en un primer episodio, de asma, me puede ser útil para descartar otro tipo de patología, ¿no? Porque a veces el niño entra con un síndrome de dificultad respiratoria y los pulsos tienen sibilancia, pero yo no sé si es sibilancia nomás, o si tiene una neumonía, o si tiene un síndrome bronquial, que es lo que tiene, ¿no? Entonces le voy a hacer una radiografía de tórax para descartar otras patologías. Cuando ya es un chico que ya tiene el cartel de asmáticos, ¿no? Y viene con síndrome de dificultad respiratoria, y no es necesario, ¿no? Una radiografía de tórax, ¿no? Si yo ya sé que es asmático. ¿Qué voy a ver en la radiografía de tórax en el asmático? Los signos de hiperinsuflación pulmonar, nada más. El hemograma. Bien, si bien me va a servir para ver los eosinófilos, ¿no? ¿Por qué? Porque el eosinófilo puede aumentar en qué situación. ¿Alguien sabe en qué situaciones puede aumentar los eosinófilos? Alergias, parasitosis. Tenemos esas dos situaciones prácticamente, ¿no? Alergia y parasitosis. La alergia, bueno, no me va a especificar a qué es alérgico, a qué, igual que los parásitos. No me va a decir, bueno, fíjate, puede tener alguno de estos dos componentes. Entonces el hemograma, más que ver que si los glóbulos blancos están aumentados para poder descartar alguna infección, también me va a permitir ver la fórmula, ¿no? Si hay eosinófilos aumentados. Recordemos que el asma puede ser con componente alérgico y sin componente alérgico, ¿no? Por ejemplo, el emocional no tiene componente alérgico, ¿no? El que tiene componente alérgico, los sinófilos me sirven. Me sirve la IgE. La IgE me dice que es alérgico. No me va a decir a qué, pero me va a ayudar a sostener que es un asma alérgico. Para yo saber alergia a qué, tengo que hacer los test, ¿no? El famoso los test, esos que se le hacen en el de grasa, que se le ponen varios anticuerpos a ver a qué reacciona. Pero en niños por ahí, de esos test puedo recién hacer a partir de los 2 años. Y bueno, después tenemos el espacio base, y nuevamente le recalco que en todo paciente que ingresa con insuficiencia, con signos de dificultad respiratoria, sea la causa que sea bronquiolitis, sea neumonía, sea asma, sea tuberculosis, sea neumotórax, sea derrame pleural, debo pedir un espacio base y un hemoglobinograma, igual que la deshidratación. Luego puedo pedir espirometría. La espirometría, en realidad en el paciente en crisis no lo voy a hacer.
¿no? Para hacer la espirometría, primero que tengo que estar con el niño sin crisis. ¿Sí? Tiene que estar prácticamente sano. Y segundo, que voy a poder hacer a niños mayores de 5 años. Por eso van a tener un problema, ¿no? Bueno, antes era problema, ahora no, porque gracias a los criterios de API, yo voy a diagnosticar a un chico asma antes de los 5 años. Porque ustedes van a decir, doctora, nosotros sabemos que asma, además de la clínica, tiene que tener una espirometría positiva para que sea asma. Sí, tienen razón, pero actualmente se agregaron los criterios de API para diagnosticar a esos chicos que yo no le puedo hacer todavía la espirometría. ¿Cuáles son? Esos chicos que tienen 2 años a 4 años y 11 meses, ¿no? Esos niños voy a utilizar para diagnosticar asma los criterios de API que me dicen. Como criterio mayor, que uno de los papás tenga asma. Un 50% da posibilidad de que ese niño sea asmático si uno de los papás es asmático. Y un 75% si ambos padres son asmáticos. Más que casi probado que el síndrome de dificultad respiratoria con sibilancia es un asma, ¿no? Y después me va a decir si el niño, otros criterios, ¿no? Los episodios de, si el niño ha cumplido con la marcha tópica. ¿Qué significa la marcha tópica? Es ese niño que quizás nació, ¿no? Y tuvo alguna dermatitis atópica, después tuvo una dermatitis del pañal, después veía a la mamá que cada vez que cambiaba el clima le chorreaba la nariz, o ese niño que ha consultado reiteradas veces con síndrome del restrictivo, ¿no? Esa es la famosa marcha tópica. Y bueno, llegó a los 2 años y ya no puedo asumirle más como síndrome bronquial restrictivo, pero sí lo puedo pasar a ponerle un cartel de asmático. ¿Por qué? Porque tiene varios criterios de API, ¿no? Porque le pido un laboratorio, me viene la IgE positiva aumentada, los eosinófilos aumentados, entonces son puntos a favor para cumplir los criterios de API. Bien. ¿Qué significa eso? Que yo a un niño actualmente de 4 años lo puedo poner el cartel de asmático. Antes no. Antes, si no tenía la espirometría, lo seguía tratando como un borcito y sin embargo era tremendo asmático. ¿Y por qué es importante eso? Porque al aparecer esto, puedo instaurar tratamientos preventivos. Que antes, si no tenía el diagnóstico de asma, no podía darle el tratamiento preventivo, ¿no? Bien, entonces hasta ahora vamos con el diagnóstico. Doutora, qual é o nome desse critério? De los dos. Criterios de API. Es índice predictivo de asma. Tá, graças. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Siempre tenemos que pensar que primero concientizar a los padres y al mismo niño, ¿no? Sobre todo si es grandecito. Concientizar a los padres que es una enfermedad que no tiene cura
pero que sí se necesita controles, ¿no? No solo controles de mira a ver cómo estás, ¿no? Tratar de saber manejar estos síntomas. Cuando el niño empieza a tener tos y tener a mano su salbutamol, ¿no? El niño va a ir de viaje, debe concurrir con sus tratamientos preventivos, debe llevar siempre, tratar de ir con sus medicaciones, ¿no? Y recordarle que puede hacer una vida normal, ¿no? Porque antes uno decía, bueno, es asmático, lo tenían encerrado, no le dejaban jugar, no le dejaban correr, nada. Entonces, aclararle que puede hacer una actividad normal y que también debe tener una buena alimentación. Tener una buena alimentación no significa que el niño sea gordo o obeso, sino que el niño tenga un buen peso y que consuma todos los alimentos. Antes, por ejemplo, pensaban que la leche era un desencadenante de asma, ¿no? Realmente eso se vio que no es así, ¿no? Si bien hay algunos alimentos alergenos que pueden llegar a producir que el niño sea más predisposición a asma, ¿no? Pero eso solamente lo vamos a saber cuando el niño se haga el test de alergia. El test de alergia se debe hacer a partir de los 2 años recién. Bien. Y tenemos, como le dije hoy, tenemos la clasificación de asma intermitente. Este Power que yo tengo acá, no lo actualicé con el último 2021, que está ahora, porque cambia ahora. Esto no es. Así que cuando estudien, no estudien de esta clasificación que está acá. ¿Ah? Anótense ahí voy a ver si le mando el actualizado al doctor Triani para que le suban a la plataforma la nueva clasificación, ¿saben? Porque cambia el tratamiento. En este Power viejo indicaba salbutamol solo. Actualmente no se usa más salbutamol como monodroga. ¿Qué significa eso? Que antes el niño tenía una crisis o empezaba a toser, se hacía directamente salbutamol. Bueno, hoy no se usa más solo salbutamol. Tiene que estar asociado con algún corticoide. Y generalmente, bueno, algún corticoide inhalado, como les dije hoy, budesonida, fluticasona, mometasona. O blecometasona. Recordable, y bueno, el tratamiento también es algo por ahí que los padres se rehusan, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mucho problema cuando le digo, bueno, vamos a tener que usar como tratamiento preventivo la fluticasona. Ah, doctora, pero yo vi que, bueno, yo vi que eso es un corticoide. Quizás en el momento no te dicen nada, pero cuando vuelven a control le dicen, doctora, yo le corté porque leí que es un corticoide. Bueno, tenemos que recordarle a los padres desde el principio de iniciar el tratamiento, el que primero que no debe cortar el tratamiento preventivo. Todo tratamiento preventivo, ya sea con corticoides, ya sea con inmunoglobulina, tiene su efectividad con el tiempo, ¿no? Si yo inicio un tratamiento con fluticasona, no voy a pretender que cumpla su función de preventivo a la semana, ¿no? Tiene que pasar un par de meses, un par de semanas, ¿no? Entonces, si esa mamá viene y me corta, por eso es importante aclarar desde el principio, señora mamá, este es un corticoide inhalado, que es exclusivamente diseñado para que no pase para la vía sistémica, ¿no? Por eso ustedes van a ver que efectos adversos sistémicos, los corticoides inhalados prácticamente no tienen. Si no, por ahí pueden tener algunos locales, como por ahí algún muguet, ¿no? Algunas están las velocitis, ¿no? Pero no debería tener, a dosis justa, no debería tener ningún efecto adverso los corticoides inhalados. Entonces, finalmente en el asma comenzamos con, para las crisis, algún broncodilatador de acción corta como el salbutamol combinado con corticoides inhalados.
Si eso va haciendo persistente moderado, ir aumentando la dosis de esto, ¿no? Uno va a ir aumentando y va agregando cosas, ¿no? Llega en una etapa que ya no puedo aumentar más las dosis de corticoides, ni tampoco las dosis de broncodilatador de acción prolongada. Entonces voy a tener que asociar, puedo utilizar, por ejemplo, hay en el mercado, hay muchas formas de combinarlo, ¿no? Vienen ya incluso aerosoles que traen todo junto, que traen el salmeterol, por ejemplo, con fluticasona, o salmeterol con mometasona, ¿no? O salbutamol con bromuro para las crisis, por ejemplo, ¿no? Ya vienen combinados. Lo último que uno utiliza para tratar de prevenir, ustedes van a ver el Montelukast, ¿no? El Montelukast tuvo un auge hace 3 años atrás, en donde todos usaban Montelukast. Todo Montelukast. ¿Qué pasó ahora? Ahora se vio evidencia de que el Montelukast solamente sirve para ese niño que tiene el asma con componente alérgico. O sea, para niños que tienen la IgE aumentada y los eosinófilos aumentados. Para el niño que no tiene eso, no sirve el Montelukast. ¿Cuánto tiempo voy a dar Montelukast? 3 o 6 meses. Entonces, este niño, ¿no? Esperen que lo silencia. Bueno, este niño entonces, Montelukast, solamente si tiene eso. Después van a haber otros más, que son más caros, ¿no? El Ormilizumab, que es también se puede usar como tratamiento preventivo, que es tipo una vacuna. El problema es que es sumamente caro. Y la verdad que no se consigue muy fácil. Bien, ¿cuándo voy a indicar internación a un asmático? Bueno, como hoy le dije, teníamos la clasificación de la crisis leve, moderada y la severa, ¿no? Y vamos a medir toda esta sintomatología, ¿no? Ver si se conecta el sensorio, ver la clínica, ¿no? Ocultarlo, ¿no? Todo eso son signos más que nada de gravedad, ¿no? El niño que estuvo asmático, que estuvo internado en los últimos años, y es un gran candidato a ser internado actualmente, ¿no? Tomamos siempre los signos vitales, ¿no? Frecuencia cardíaca, respiratoria. Esto me va a permitir clasificar la crisis y me va a permitir ver el tratamiento inicial, ¿no? Si bien prácticamente voy a ir avanzando con el tratamiento, viene el niño con asma, primero que hago, lo miro, hago la evaluación del triángulo pediátrico, ¿no? Veo que está muy agitado, lo voy a colocar en posición semisentada, le voy a poner oxígeno, lo voy a examinar, y ahí voy a iniciar, voy a ver su frecuencia respiratoria. Para esto también van los mismos criterios que hicimos en bronquiolitis, ¿no? Si tiene una frecuencia respiratoria más de 60, coloco sonda, alimento por sonda. Si tiene más de 80, le suspende directamente el aporte, ¿no? Y indico un plan de hidratación parenteral. ¿Con qué voy a iniciar en la crisis, no? Primero voy a iniciar con broncodilatador combinado, ¿no? Voy a poner salbutamol con bromuro y ipatropio, ¿no? Puedo colocar en PAF, ¿no? O puedo hacer nebulizado. Voy a iniciar un rescate, así como hicimos con bronquiolitis, ¿se acuerdan? 2 PAF a 20 minutos, 1 hora. Bueno, eso se refiere a rescate, y eso puedo hacer en el paciente que se presenta con una crisis asmática. Empezó con crisis asmática, inicié, y sí o sí, todo paciente con crisis asmática sí o sí debe recibir corticoides vía sistémica. El que tiene una crisis asmática, corticoide sistémico. Y también asociado a corticoide inhalatorio.
Entonces, ¿qué significa? Entró mi paciente con una crisis, le inicié el rescate de salbutamol con bromuro. Le inicié el budesonide el corticoide inhalado y le hice dosis baja de corticoide no venoso o vía oral, ¿no? O sea, si no encuentro una vía no endovenosa, puedo utilizar la vía oral, ¿no? Está comprobado que tanto el corticoide vía oral como los endovenosos tienen la misma eficacia en el asma. Y no olvidarme del oxígeno. El oxígeno puedo administrarlo a través de mascarita, a través de cánulas nasales, ¿no? Todo va a depender de la cantidad de oxígeno que quiero dar, ¿no? Y eso es algo que ustedes deben saber, ¿no? Porque sobre todo si ustedes van a empezar a rotar o van a querer trabajar en una emergencia, en alguna terapia, en algún lado así, tienen que saber que las canulitas, por ejemplo, yo le puedo dar hasta 3 litros de oxígeno. Entonces, la ventaja que tienen las canulitas, por ahí que es colocamos así las canulitas, ¿no? Y van hacia atrás, ¿sí? Y el paciente puede moverse libremente, si no está con el aporte del gas suspendido, puede comer tranquilamente y no se suspende el oxígeno. Algo que no pasa con la máscara. El problema es que, bueno, si mi paciente necesita más de 3 litros de oxígeno, y voy a tener que pasar a las máscaras. De ahí tengo las máscaras con reservorio y las máscaras sin reservorio, ¿no? Las máscaras con reservorio le voy a otorgar más oxígeno, ¿no? ¿Alguien sabe hasta cuántos litros de oxígeno le puedo dar con máscara a un paciente? Bien. Ay, le voy a contar al doctor Miguel, porque yo sé que él le da en quinto eso. Bueno, no se olviden que casi el 90% de los profesores que son de ustedes fueron míos, así que yo sé las clases que le dan, y sé que el doctor le tortura con oxígeno. Es más, preguntas de examen: ¿cuántos litros de oxígeno te dan en máscara con reservorio? ¿Cuántos litros sin reservorio? Bien. ¿A cuánto tiempo debo medir cuando suspendo el oxígeno la saturación del paciente? Pregunta importante y que nos sirve de mucho en la práctica. Bien, como les decía, vamos con la canulita, después con las máscaras, ¿no? Si con eso necesito más oxígeno, voy a pasar ya al CPAP, al famoso CPAP. Si ya con CPAP no puedo, ya tendré que hacer un método invasivo, ¿no? Una asistencia respiratoria mecánica. Todo va a depender de la cantidad de oxígeno que vaya necesitando el paciente. Yo le voy a ir controlando, no solo con la clínica, sino también con el saturómetro, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué le hice hasta ahora en mi crisis asmática? Salbutamol, bromuro, corticoide. Ya, los dos tipos de corticoides. Inhalado y endovenoso o oral. O sea, inhalado y sistémico. No mejoró, ¿no? Puedo indicarle nebulización con adrenalina. No mejoró. O sea, primero hice el salbutamol y el bromuro y hice el famoso rescate, ¿no? 2 PAF cada 20 minutos durante 1 hora. Más el budesonide, más el corticoide inhalado y el corticoide sistémico. No mejora, entonces ahí le paso nebulización adrenalina. No mejora, utilizo sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, la dosis es 25 kilogramos de dosis, diluido en 200 miligramos de destroza al 5%. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que primero todo tengo que hacer una prueba de sensibilidad. Los primeros minutos voy a pasar en goteo mínimo,
para ver si no hay una reacción periférica, ¿no? Y una vez que veo que pasó, que no pasó nada, que el paciente tolera, acepta, voy a pasar en 30 minutos, 45 minutos el sulfato del magnesio. Pero siempre debo ir controlando, ocultando al paciente y tener un electrocardiograma a mano, por si comienza con algún signo de intoxicación, ¿no? Si no mejora ahí con sulfato de magnesio, y bueno, lo tendré que sedar, ¿no? Y pasar a, ¿cómo es? Pasar a ventilación respiratoria, ¿no? Algo que no se utiliza más, ¿no? Es la aminofilina, ¿no? Eso no se utiliza más, que quede claro. Y tampoco se utiliza el salbutamol como monodroga. ¿Qué corticoides puedo usar sistémico? Vía oral tenemos betametasona y metilprednisolona, que ya hablamos. Y vía endovenosa tengo hidrocortisona, que tengo que hacer una dosis de carga de 10 miligramos kilogramos dosis, y luego continuar con una dosis de mantenimiento de 5 miligramos kilogramos dosis. ¿Ah? Eso se debe administrar, la hidrocortisona puede administrarse cada 6 horas, cada 8, ¿no? Y si no, puedo utilizar dexametasona. La dexametasona tiene una dosis de 0,3 a 0,6 miligramos kilogramos dosis, y en este caso puedo administrar cada 8, cada 12 o cada 24. Generalmente, el asmático no tiene fiebre, ¿no? Si tiene fiebre ya debo pensar en algún tipo de complicación, ¿no? Porque también puede complicarse, y no necesita antibióticos. Algo que por ahí se utiliza, ¿no? Van a ver muchas veces que utilizamos la claritromicina. No necesito, doctora, pero eso es un antibiótico. Sí, pero si ustedes leen, además de antibiótico, tiene un efecto inmunomodulador, porque actúa sobre los mastocitos, ¿no? Saben que en el asma hay una respuesta exagerada de los mastocitos, entonces esto, en realidad el asma es como que nos quiere defender, dice que no, y al contrario, está agrediendo, ¿no? Nuestro organismo manda muchos mastocitos, entonces lo que hace es la claritromicina inmunomodular para que estos mastocitos disminuyan, ¿no? Y así va a disminuir la reacción inflamatoria que produce el asma, va a disminuir las secreciones. Por eso se utiliza claritromicina no como antibiótico, sino como inmunomodulador. Y van a ver que se usa mucho, ¿sí? En muchos lugares van a ver que se da la claritromicina, ¿sí? Lo único que tiene claritromicina, bueno, que por ahí puede producir alguna reacción en la piel, ¿no? Pero no suele tener grandes efectos adversos, ¿no? Y se da 40 miligramos kilogramos día cada 12 horas. Bueno, muy bien. Bien, bueno, vamos a tener que dejar acá porque ya son las 4.